Las reflexiones y los aprendizajes que he acumulado sobre la obsesión que ha sido para mí el estudio y la escritura de la historia. Se trata, en primer lugar, de una inquisición personal, de una búsqueda de algo tan íntimo como es esclarecer por qué un individuo puede dedicar tantos años a indagar los derroteros de una vocación. Más tarde, esta deriva personal adquirió una inclinación didáctica. El intento por comprender lo remoto y lo extraño se transformó en la ambición de alcanzar un conocimiento confiable de los cambios que se experimentan a través del proceso histórico, para así poder explicar a otros, a quienes no tienen la oportunidad de leer libros de historia, sus efectos o su impronta, su presencia actualmente. Estos son, creo, los propósitos esenciales que guiaron la elaboración de este libro. Por ello puedo decir que no es un libro exclusivamente para los dedicados a estudiar la disciplina de la historia, sino que quiere ser un libro que informe al lector común sobre los distintos usos, manipulaciones, elucubraciones y concepciones fabricadas por los pueblos, los individuos y las diversas corrientes de pensamiento cuando se propusieron dar cuenta del pasado. Tales son los temas que trato en la primera parte del libro y que corresponden más directamente con su título, pues se refieren a los usos de la historia como discurso de identidad, memoria del poder o conocimiento aplicado a esclarecer, a dilucidar las disyuntivas del presente. Son reflexiones que parten de la idea de que el pasado, antes que conocimiento especulativo acerca del desarrollo de los seres humanos, fue memoria práctica de lo vivido y heredado aplicado a la sobrevivencia del grupo. De esa primera experiencia vital nacieron las artes dedicadas a guardar la memoria del grupo, los instrumentos para almacenarla en medios perdurables y los artefactos para heredarla a las generaciones futuras. La segunda parte, en cambio, se ocupa de conocimientos hasta hace poco extraños al estudio de la historia, como es el caso del redescubrimiento de la narrativa oral, de la importancia creciente que ha cobrado el mito y el rito en la interpretación del pasado, de la conflictiva relación entre la memoria colectiva y el análisis del historiador académico, o de la sorpresiva irrupción de las tesis postmodernistas que llanamente declararon que los historiadores no eran practicantes de una disciplina científica, sino meros hacedores de literatura o de ficciones, como los novelistas. Introduje estos temas en el libro porque los descubrimientos que en el siglo XX se hicieron sobre el relato oral, el mito y el rito le dieron tal amplitud y profundidad a la indagación histórica que podemos decir que gracias a esa gran, dilatada enciclopedia de relatos, cantos, mitos y ritos
procedentes de todos los rincones del planeta, sabemos hoy cómo los pueblos antiguos y modernos forjaron sus lazos de identidad y crearon saberes y tradiciones que les permitieron mantener, reproducir y heredar su cultura frente a los cambios del tiempo y la invasión de poderosas fuerzas destructivas, la mayoría imperialistas. La parte dedicada a los instrumentos que el historiador pone en juego para reconstruir el pasado y establecer la veracidad de los testimonios que utiliza, o el abanico de modos de explicación que se vale para hacer inteligibles sus relatos, o la riqueza de tramas literarias que discurre para representar la realidad del pasado, quieren ser un homenaje a los maestros de este arte, a Silvio Zavala, Edmundo Gorman, Luis González, Alfredo López Austin, David Braden, Jan Meyer, Marc Bloch, Arnaldo Momigliano, Fernand Braudel, Paul Ricoeur, Carlo Gisbert, Ruggiero Romano y la legión de otros guías que no cito aquí, pero que registro en el libro y en la bibliografía. Una de las partes finales enumera algunos desafíos actuales que afectan el oficio del historiador. Entre estos cito la proliferación de obras que no aportan nada significativo al conocimiento, pero que reciben altas calificaciones en el barómetro académico. Es decir, somos testigos impotentes de una sobrevaloración de lo cuantitativo sobre lo cualitativo. La tendencia creciente a fortalecer las ciencias duras sobre las humanidades es otro efecto negativo. Uno más es la reducción en la enseñanza, en la investigación y los medios de información del espacio que antes ocupaba el pasado. Por el contrario, en los días que corren observamos que el presente dispone de una posición desmesurada en los medios educativos, científicos, técnicos e informativos. Vivimos un presentismo globalizado, como el resultado de que la historia ha perdido su papel como ciencia de la diferencia y como instrumento de comprensión de la diversidad y pluralidad propias de las comunidades humanas. A estos desafíos debe agregarse la separación de los historiadores del gran público que habían formado los historiadores clásicos y los ilustrados. Hoy, los profesionales de la historia escriben en un lenguaje especializado, abstruso, que rechaza al extenso público interesado en el pasado. A este distanciamiento se ha sumado el hecho de que el libro, hasta hace poco, el medio de comunicación preferido por el historiador, ha perdido el papel cuasi monopólico del que disfrutaba desde la invención de la imprenta. A la vez que en los tiempos actuales el historiador experimenta una reducción de lectores, padece una competencia más agresiva de los documentales históricos que promueven la televisión, el cine, la novela histórica y los medios masivos y digitales de comunicación. En sus comentarios a este libro, hace un mes,
Javier García Diego decía que estos juicios le parecían expresar un ánimo escéptico o demasiado crítico sobre la historiografía contemporánea y mexicana en especial. No lo considero así, pues cada una de las partes de la función social de la historia son una apreciación positiva del desenvolvimiento de la escritura de la historia, de sus avances en la crítica de las fuentes, en los enfoques para explicar el pasado, en las teorías y formas literarias para representarlo ante el lector y en la conquista de territorios, temas y sujetos antes inexplorados. Subrayo en el libro que hoy disfrutamos un relato de la historia más riguroso, más abierto, plural y democrático, y una mejoría notable en la escritura. El repaso que hago de las funciones sociales que cumple el historiador en la arena pública concluye con unas páginas dedicadas a la forja del ciudadano. El relato histórico, al recoger y ordenar el conocimiento del pasado, se convierte en el almacén de la memoria colectiva, y al explicar el origen de las formaciones sociales y la construcción de la nación, proporciona a los ciudadanos los medios para elaborar su propia opinión sobre la evolución política o social. Esta es, dice Antoine Prost, la contribución específica de la enseñanza de la historia. Por eso la historia, concluye Prost, es más adecuada que ninguna otra disciplina para formar ciudadanos. Al lado de esta propedéutica social, el historiador tiene una responsabilidad moral con el pasado, una responsabilidad resumida en estas palabras de David Harlan. Dice: la única manera en que los historiadores podemos cumplir nuestra responsabilidad con los muertos es asegurar que sus obras no se pierdan en el olvido, es decir, rescatándolas del cementerio de los muertos. La mejor manera de respetar a los muertos es ayudarlos a hablar con los vivos. La publicación de este libro la debo a la generosa intervención de Joaquín Díaz Canedo, director del Fondo de Cultura Económica, y al trabajo laborioso de edición de Bárbara Santana. Debo decir que lo que más me conforta y gratifica hoy, esta mañana, es la presencia y el calor de todos ustedes. Ver este auditorio formado de jóvenes, amigos y amigos, colaboradores y colegas, es un regalo supremo. Muchas gracias por acompañarme en la presentación de este libro tan entrañable para mí. Vamos a continuar entonces con este diálogo que han hecho los profesores de este instituto, que ha hecho una estudiante, Claudia, quien es estudiante de la maestría en historia, y a quien le agradezco pues su interés y su disposición de participar también en este diálogo sobre el libro que hoy se da a conocer. Adelante.